lo que nos da como un pie a pensar, le pongo entendido, ¿no? Lo que nos da un pie a pensar que quizás cumpliendo los mínimos requisitos que nos establece la ordenanza, nosotros tenemos posibilidades de hacerlo, ¿no? Aún no teniendo muchos antecedentes académicos en investigación, tenemos una chance quizás de entrar, y muchas veces la beca suele ser como un disparador, ¿no? Como un incentivo para continuar con esas líneas de trabajo que son parte claramente de nuestras formaciones profesionales, al menos en la Facultad de Ciencias Sociales sí, porque son... revierten de interés, diremos, en la mayoría de las carreras, ¿no? Bien, entonces, no sé cómo paso ahora. Ahí. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder aplicar a la beca? Bueno, en principio, ser alumno de los últimos años de las carreras, en las últimas modificaciones pueden ser carreras que se conocen como grado, o también las carreras también como tecnicaturas, por ejemplo, también se aceptaron. Antes eran solo las carreras de grado, y después de varias discusiones se aceptaron aquellas tecnicaturas también universitarias que están en el marco de toda la institución, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que ser avanzado implica que se les va a demandar el 60% de las actividades curriculares del plan de estudio aprobadas, ¿sí? Esto se deduce o se infiere a partir de los historiales académicos que van a pedir ustedes en departamento de alumnos. Ahí aparece siempre el porcentaje de eso, es decir, que si ustedes cumplen con ese porcentaje ya tienen un requisito adentro. Lo bueno, y que Ceci lo puede explicar mejor, es que estos requisitos se han flexibilizado en los últimos 2 años por la pandemia. Antes, por ejemplo, la ordenanza original en realidad establece el 70%, y ya desde hace un par de años el Consejo Superior baja algunos niveles, digamos, de las exigencias para poder alcanzar, el beneficio alcance a más estudiantes, ¿no? En el caso del promedio tiene que ser no menor o hasta, digamos, 6,50, de 6,50 para arriba, en realidad, con aplazos. Antes, por ejemplo, el promedio era 7, y se bajó un 0,5, y el coeficiente de regularidad, o el índice de regularidad, se conoce también, es de 2 actividades curriculares por año, ¿no? Por año. En realidad se calcula a partir de la cantidad de materias aprobadas del plan de estudio, se divide por la cantidad de años que ustedes han cursado. Eso tiene que dar 2 o más, ¿sí? Ahí ustedes están cumpliendo el requisito. Antes, por ejemplo, era 3 el índice de rendimiento académico, ¿no? Esto tiene que ver también con contemplar esta situación bastante excepcional que nos ha llevado la pandemia, que es que hay muchos chicos que no han podido rendir, ¿sí? No se han podido presentar a los exámenes, e incluso tienen como un conjunto de boletas todavía esperando para rendir. Y lo bueno es que se sacó el límite de edad, ¿no? Antes, por ejemplo, los estudiantes avanzados se podía hasta 27 años cumplidos al momento de presentar a la beca, y si no me equivoco, iniciación era 32 o 33, 32 era, sí. Bueno, ahora se sacan esos límites de edad, lo cual, bueno, lo decimos personalmente, a nosotros nos parece genial, porque la edad no incide, diremos, en si podemos investigar o no, diremos, ¿no? Si la universidad pública está aceptando estudiantes de todas las edades, ¿no? Y de todas las clases, ¿no? Y alberga sobre todo a la clase trabajadora, la edad no tiene por qué ser algo, no sé, vinculante que nos diga si podemos estudiar o no. Entonces eso es importante, porque antes quedaba muy restringido a quienes podían presentarse. En esta convocatoria y en la convocatoria anterior ese límite se sacó. En la ordenanza original todavía sigue, se ha sacado como excepción que apruebe el Consejo Superior para este llamado, ¿no? Pero esperamos que sea un requisito que se mantenga y que se pueda modificar, al menos una expresión de deseo personal, que se pueda modificar también en las futuras convocatorias. Bien, para iniciación tienen que ser egresados de la Universidad Nacional de San Juan, de alguna de las carreras. Al momento de inscripción tienen que no haber cumplido 2 años del egreso, ¿sí? Este límite es, se cuentan 2 ciclos lectivos una vez que ustedes se egresan, ese es el límite para poder postular, es decir, que los que se han egresado traten de no perder oportunidad, diremos, ¿no? Porque van a tener como dos convocatorias nomás para hacerlo, ¿sí? Después, el coeficiente también de regularidad baja a 2, y tampoco hay límites de edades. En este caso, ¿qué ha estipulado el Consejo Superior para esta convocatoria? El estipendio para estudiantes avanzados va a ser de 13.500 pesos mensuales durante 12 meses,
¿sí? Si ustedes ganan la beca, si se les otorga la beca, empieza a correr a partir del mes de diciembre, es decir, que ustedes en diciembre empiezan a ejecutar el proyecto, empiezan a cobrar hasta el 30 de noviembre del año siguiente, es decir, del 2023. Enero, no es diciembre, el año pasado fue diciembre, sí, noviembre. Bien, entonces empieza en enero este año. Bien, está bueno porque corre con el año gregorio, está buenísimo. Bien, y en el caso de iniciación, la beca dura 24 meses, y el estipendio es de 40.000 pesos con 500, si no me equivoco, mensuales. Y en este caso lo que se le pide al becario de iniciación es que pueda iniciar un posgrado, ¿sí? De especialización en adelante, especialización, maestría, doctorado, la beca tiene que ayudar para eso también, ¿no? Y el número de becas, en este caso de iniciación, son 15, ¿no? Son muchas menos, por lo tanto uno podría decir que al haber menos número, quizás los antecedentes van a costar mucho más en la puntuación, ¿no? O sea que ahí todos los papeles que ustedes tengan en relación a si han participado de congresos, expuestos, han hecho publicaciones, ¿no? Todo eso sirve un montón, y eleva el puntaje, digamos, además de otras instancias que se van a evaluar como proyecto, director, factibilidad, etcétera, que lo va a decir más en detalle Ceci. Bueno, para nosotras, entre las recomendaciones o que pensamos que hay que tener para postular para la beca, bueno, lo primero y fundamental es tener deseo, es tener intención de investigar, ¿no? Es como ver la investigación como un camino posible a transitar, ¿no? En mis últimos años de carrera, o una vez en mis primeros años ya como profesional, tiene que estar como esa instancia de querer hacerlo, ¿no? Porque por lo general es un trabajo que me va a demandar su tiempo, entonces si hay deseos es mucho mejor todo, diremos, ¿no? Y eso tiene que ver con elegir una temática que nos interese, que estemos dispuestos a pasar muchas horas leyendo sobre eso, ¿no? Trabajando, investigando, que nos despierte curiosidad y que tratemos de que no nos canse al mes siguiente, porque sabemos que nos restan 12 meses o 24 meses de trabajo con eso, ¿no? Tan importante como lo anterior es que podamos elegir un buen director, una buena directora, que se adapte a la temática que nosotros estamos diciendo, ¿no? Ahora sí lo explica mejor, pero el director también es evaluado en este caso, ¿sí? Cuando uno va a postular, entonces lo ideal es que quien vaya como director o directora, en mi propuesta, tenga un currículum coherente con aquello que estoy ofreciendo dentro del proyecto, ¿sí? Y ahí avanzamos al plan de trabajo. Bien. Una cosa importante cuando uno va a postularse a una beca, como a cualquier otra cuestión, es conocer o aproximarse a la normativa que hay al respecto. Esto es importante porque hay una ordenanza. Cuando ustedes, si entran al sitio de la Universidad Nacional de San Juan, a la parte de noticias o de convocatoria a becas, se van a dar cuenta que hay básicamente dos herramientas. Una es una ordenanza que creo que es del 18. Sí, la 13 del 18. 13 del 18, que por ejemplo define que cualquier aspirante a becas tiene que presentar un plan de trabajo, o sea, un proyecto de investigación, que tiene que ser parte o tiene que estar relacionado con un proyecto de investigación que esté en ejecución en la Universidad Nacional de San Juan. Pero, bueno, antes de entrar en eso, lo que quería decirles es que si ustedes entran a la página de investigación, al sitio de la universidad, o incluso en las noticias que hablan sobre la convocatoria a becas, van a encontrar dos normativas: la ordenanza 13 del 18 y la resolución de la convocatoria 2022. Es importante que las lean a las dos, pero les hago la salvedad de que si ustedes leen la ordenanza 13 del 18 se van a encontrar con que hay un límite de edad, con que el promedio es de 7, con que el índice de regularidad es otro, porque esa ordenanza que venía desde el 18 se modificó después de la pandemia, durante la pandemia, y después no se ha vuelto atrás, por suerte, y lo más probable es que en algún momento el Consejo Superior termine emitiendo una nueva ordenanza que reemplace a esta. Pero no se asusten si ven en la ordenanza de convocatoria la lista de requisitos y no les coinciden con esto que les estamos diciendo. Tienen que leer esa ordenanza y después leer la resolución, que es la de la convocatoria actual. Ahí están los datos actuales, como cuántas becas, cuál es el estipendio y demás, y está, tengo entendido que hay incluso algunos errores, la modificación
que se hace sobre la edad y sobre algunos de los requisitos. Así es que manejen eso si no, pregunten, no se queden con las dudas, no se queden con la confusión. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes tienen que elaborar un proyecto o un diseño de algo que van a investigar. Si son estudiantes, tiene que ser una investigación para ser desarrollada en el lapso de un año. Si son egresados, tienen 2 años para desarrollarla. Lo del tiempo no es casual, lo del tiempo tiene que ver también con qué es lo que me estoy proponiendo investigar. Muchos y muchas a veces nos pasa que creemos que para presentar un plan mejor o un proyecto mejor, bueno, ponemos que vamos a encuestar a 450 personas y que vamos a hacer no sé cuántas horas de campo, y en realidad una de las cosas que evalúan los evaluadores, que son docentes e investigadores de esta universidad, cuando miran un proyecto, que es con lo que ustedes concursan, digamos, o postulan, miran un aspecto que es muy importante, que es la factibilidad. Esto que está presentando este chico, ¿es posible, es factible de ser realizado bien en un año por un estudiante avanzado, aún con ayuda de su director y en el marco de un proyecto de investigación? Esa es la factibilidad. Si tiene alta factibilidad, tiene buen puntaje y se va sumando el puntaje. Por lo tanto, uno tiene que ser consciente, digamos, de las propias limitaciones o de las propias características que tiene que tener el proyecto según si uno ya se graduó o todavía es un estudiante. El plan de trabajo o el proyecto con el que se postula cuando uno es estudiante avanzado, en general es algo muy similar a una tesina. Sería lo más parecido que podemos encontrar, ¿sí? Sí, ahí reitero de nuevo, Ceci, antes de darte el pase al proyecto de investigación, recordar algo que no es menor, que es que la beca se postula en el marco de un proyecto acreditado, Eso ¿sí? Sí, o sí. De la universidad. Es decir, yo no lo presento aisladamente, solo un tema que me pintó de investigar y conseguí un director que me dijo, dale, sí. Una pregunta. Sí. ¿Los proyectos internos no estarían acreditados? No, en este caso los proyectos internos de la Facultad de Ciencias Sociales no cuentan para albergar un becario de estas características. Solamente aquellos que son proyectos CICITCAC y PDTS y proyectos ProHobby, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son acreditados por la universidad, quiere decir que están reconocidos por el rectorado y son financiados, ¿sí? Lo que les va a pasar muchas veces, como pasa año por medio, es que ustedes van a postular en realidad ahora con proyectos que están finalizando. ¿Por qué? Porque los proyectos acreditados de la universidad cierran ahora en diciembre, y en diciembre se abre la convocatoria a nuevos proyectos. Es decir, ustedes van a presentar con proyectos que están cerrando, pero ustedes tienen que tener en cuenta que hay líneas de trabajo, ¿no? En los gabinetes de investigación, en los institutos, es decir, que esos proyectos pueden continuar, quizás con los mismos marcos teóricos, pero definen un nuevo objeto de estudio, un nuevo recorte de tiempo, ¿sí? Hay líneas de trabajo en función de trayectorias teóricas y metodológicas que se siguen manteniendo, ¿no? Entonces ustedes tienen que, cuando vayan viendo con qué proyecto, de acuerdo a sus temas, intereses, pueden ustedes postularlo, tienen que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de presentar los papeles necesitan no solo el aval de un director, sino del director o directora del proyecto y del director y directora de la unidad académica donde se alberga ese proyecto, ¿no? Hay 3 firmas que ustedes tienen que conseguir. Entonces eso es importante que vayan viendo. Si no conozco cuáles son los proyectos que hay, un primer paso que tengo que hacer es averiguar qué proyectos hay en la facultad. Si yo no vengo familiarizada, digamos, ¿no? Con los proyectos de mi departamento, ¿no? O de por ahí donde están mis docentes, de acuerdo a lo que a mí me va gustando, el primer paso es saber qué proyectos hay, ¿sí? ¿Tenías una pregunta? Quiero hacer una aclaración luego. Sí, le damos una... Tenía una pregunta. Sí. ¿Se puede volver a la... Sí, anterior. No sé si esto corresponde a la convocatoria actual de la beca siguiente, que dice un proyecto de investigación o creación acreditado por la UNSJ o cualquier otro organismo nacional o internacional. Sí. Justo de eso va a salir. Ok, listo. Ahí nos contestamos. La ordenanza, en su texto original, dice exactamente en el artículo 2, el plan de trabajo de becas internas debe tener, bueno, ser parte de un proyecto de investigación y creación acreditado por la Universidad Nacional de San Juan, que serían los 3 que han mencionado ustedes,
PDPS, CICIP y Procovi, o cualquier organismo nacional o internacional. Cuando se refiere a eso, por ejemplo, hoy las becas INTA que van cofinanciadas con proyectos que INTA propone. Que tengo entendido, pero no es son eso líneas como aparte. Sí, igual que INTA. las becas INTA tienen presupuesto aparte, no, una convocatoria ayer lo aparte. pregunté, te hago la aclaración, ayer lo pregunté porque una persona que quiere sumar su candidatura a beca a vincularlo con con la posibilidad de que sea en esos proyectos INTA. Y la respuesta fue favorable. Ajá. ¿Y esa persona que recibiría las 2 becas? No. El proyecto está en INTA. Tiene sus becarios. No es de los proyectos que ya están convocados. No es la línea Ya tiene otro becario. Hay proyectos en INTA, hay proyectos en CONICET, hay proyectos en otros organismos. Pero, escúchame bien, y creo que ahí lo aclara también. Esos proyectos deben estar registrados en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. Bien. Eso es un dato importante, Eso es ¿no? muy importante. Bien. No es cualquier proyecto. Bueno, la fundación tal tiene un proyecto y yo quiero aplicar ahí para sumarme al equipo de investigadores. Si no está registrado en nuestra secretaría, no se les va a Perfecto, bien, perfecto. Está bueno eso agregarlo. Quería preguntar también si el postulante tiene un director, pero puede vincularse a, el proyecto puede vincularse a un proyecto aparte, digamos. Te lo pregunto por qué. Porque con los postulantes de ciencias jurídicas, viste que abogacía tiene pocos proyectos de investigación, entonces tampoco podemos limitar el interés de los alumnos a los temas que se trabajan ahí. No hay Entonces, obligación de que el director del becario sea a la vez el director o codirector del proyecto en el que se aloja la beca. De todas maneras, hay que tener... La autorización. No, hay que tener cuidado en relación a la pertinencia, tanto de la formación del director como del proyecto donde se aloja. No puede no tener nada que ver. No, Exacto. Pero es que, por ejemplo, no hay proyectos de género en abogacía. Claro. Bien. Y hay mucho interés. No, de hecho, Y hay mucho de género en el instituto, en el gabinete. Claro. Sí. Entonces ahí, buscan cuál es el proyecto que más se aproxima a los intereses del becario, y a veces por ahí lo ideal para tener una buena evaluación sería que ese becario o becaria tuviera tal vez un director de ciencias jurídicas y un codirector o codirectora de ese proyecto. Como para, o sea, ¿qué es lo que se quiere garantizar con eso? Que el becario o la becaria no quede suelto por el mundo, aislado, un año haciendo solo con su directorcito las cosas, ¿verdad? Porque eso es, ojo, ha pasado. Entonces, el tema de estar alojado en un proyecto tiene además que ver con lo que decía la Ceci, en el sentido de que no se investiga solo, eso no está bueno. Yo agrego un par de cositas. La cuestión de la vinculación con el proyecto de investigación, incluso no necesariamente tiene que estar en la misma facultad. O sea, un estudiante de acá puede vincularse con un proyecto de otra facultad. A mí me pasó en mi caso personal, yo me vinculé con un proyecto de ingeniería, que coincidía que estaban trabajando un objeto de estudio parecido, porque no encontré en mi unidad académica un proyecto que estuviera trabajando ni desde los marcos teóricos ni el objeto de estudio que quería. Pero sin embargo alojé la beca en la unidad académica, fue el departamento, ¿no? O sea, yo me vinculé con un proyecto de ingeniería, pero mi beca estaba en el departamento de comunicación. Entonces yo cumplo las horas docentes que me pide la beca ahí, pero las horas de investigación las trabajaba con el equipo, por ejemplo. Entonces eso es interesante también pensarlo porque pueden haber desde postulaciones de becas cruces interdisciplinarios, que muchas veces por ahí en alguna unidad académica hay temas emergentes que están siendo considerados por tesistas y estudiantes avanzados que quizás por ahí a nivel institucional de investigación no están, pero en otra facultad sí, ¿no? Entonces se pueden hacer como esos intercambios. Y lo segundo es que las becas internas de investigación de la universidad no contemplan la figura del codirector. Sí, las becas SIM sí tienen la figura del codirector, pero uno puede llegar a postular que puede tener un codirector, lo que pasa es que en el CIGEO no lo va a poder cargar, por ejemplo. Pero podés como proponerlo y de última el CICITCA te dice, bueno, sí, todo ok, puede haber un codirector. Pero muchas veces lo que sucede, a veces, es que se puede trabajar, si por ejemplo se comparte el proyecto de tesina con el de beca,
Bueno, puede haber, muchas veces un director puede hacer como el trabajo del codirector junto con un director de la beca, ¿no? Entonces ahí se arman como enclaves muy interesantes para poder trabajar, incluso desde distintas profesionales, diremos, ¿no? Que se pueda ahí como trabajar eso. Sí. Para terminar de hacer la consulta, justamente vos comentabas de un proyecto de investigación de otra unidad académica. ¿Qué ocurriría con un proyecto de investigación de otra universidad? No va a estar acreditado en esta universidad. En esta no va a estar acreditado, por lo tanto no no vas a cumplir el requisito de postular la beca en un proyecto acreditado de la universidad. Esa acreditación no se puede hacer, ¿no? No lo haces vos, o sea, O sea, que lo hagan lo debería haber hecho el proyecto. No sé, pero no. Hay organismos que son evaluadores de proyectos. En la universidad, uno, Y no es. el organismo por excelencia nuestro, y acredita estas 3 vías el PDS, el PROFOB. Y después tenés otras líneas particulares, como INTA, que es el convenio marco, más acreditado. Después los otros dos que pueden acreditar también que están legitimados por la universidad son los de CONICET o los de la Agencia Nacional. O INTI también. Claro, el INTI también tiene ahora, líneas, sí. Pero, o sea, puede pasar que haya proyectos que pidan ser acreditados, pero en otra convocatoria, o que haya una convocatoria, pero eso no depende del becario, o de las necesidades del becario. El proyecto es preexistente. No, el proyecto ya es preexistente y es más, creo, casi seguro, no sé, pero estoy casi seguro que está avalado por el CONICET. Entonces, bueno, si está avalado por CONICET. Si está avalado por CONICET e inscrito en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNSJ, entonces sí. Ahí deberían averiguar se considera. directamente, ir con los datos concretos del proyecto al CICISCA que está en el subsuelo electoral. Y hablar ahí con alguien, o sea, para no estar dudando o preguntando en abstracto. Voy a aclarar algo, porque también esto de vincular conlleva la responsabilidad de que haya un director que haga el seguimiento y que observe la tarea. La tarea de ponerse en una beca no es solo el estipendio, que es algo maravilloso y apetecible en estos tiempos. Es el aprendizaje de la investigación, es el poder formarnos en investigación. Para eso están pensadas, para estas vocaciones, que de alguna manera queremos que se amplíen, pero con ese acompañamiento de un director cercano. Los que hemos tenido alguna vez directores por otras instancias de posgrado lejos, es realmente complejo poder aprender si uno no tiene ese contacto directo, mucho más cuando está dando sus primeros pasos. Acá estamos hablando de becas, los primeros escalones. Claro, la situación ideal sería tener un director o directora que a la vez sea director, directora o parte de un proyecto acreditado y que se desarrolla, estoy hablando del ideal, en esta facultad y que tenga mucha afinidad o la mayor afinidad posible con lo que estoy planteando en el proyecto. Es más, a veces es inversa el caminito, no es el becario que anda buscando un proyecto o un director. Lo que yo he notado cuando he participado en las instancias de evaluación de proyectos, cuando he tenido que evaluar proyectos de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, que tiene muchos becarios y nos lleva muchos años de anticipación en esto, de experiencia, de tradición, que hay. Y hay directores o directoras de proyectos de investigación que convocan a alumnos para que sean sus becarios en sus proyectos, y entonces los proyectos de esos alumnos son claramente parte del mismo proyecto del director, y claramente ese director tiene los antecedentes para dirigirlo, entonces tienen el máximo de puntaje en casi todos los aspectos. Cuando uno tiene que ver, este director le falta, no tiene posgrado el director, o qué sé yo, no es tan afín, el proyecto, no está el director en el proyecto, es de otra unidad, o sea, eso va bajando el puntaje. Baja el puntaje. No es que no se pueda, se puede, y hay que pelearla, obviamente, y uno puede hacer las adaptaciones y los reclamos necesarios, pero la situación ideal tiene que ver con estar dentro de un proyecto dirigido por alguien que sea parte de ese proyecto y que eso sea parte
de la disciplina o del Sí, ámbito en el que sobre- estamos estudiando. Claro, sobre todo porque cuando a vos te dan la beca, vos vas a ser becario de ese proyecto. Entonces vos tenés que participar de las reuniones del equipo de investigación, vos vas a ejecutar tu proyecto en el marco de ese equipo, y a su vez vas a poder hacer tareas para el equipo también, ¿no? O sea, Imagínate si tu tarea no tiene nada que ver, claro, me hace y a que- la vez tenés que aportar con Tal tu cual. trabajo al equipo, se te duplica. sí, por la eso un poco lo que responsabilidad. decíamos recién, que muchas veces el camino de inicio suele ser una inscripción, ¿no? Porque yo ya me vinculo con un proyecto de investigación, leo sus marcos teóricos, y después mucho más orgánico que yo arme un proyecto en ese marco, que pensar cómo agarro de los pelos esta idea que yo tengo, a ver cómo le engancho en la justificación para que vean que... ahí me voy de artilugios retóricos, digamos, ¿no? Quizás la sugerencia que nosotros haríamos era, bueno, empecemos el camino que te vaya llevando a que la beca sea una especie como de resultado parcial de un camino que ya iniciás, ¿viste? Es lo ideal, pero bueno, sabemos que a veces las cosas son complejas y los procesos son diferentes. Bien, hay muchos formatos para proyectos de investigación. Este es solo una propuesta. Eso es algo que se acuerda básicamente con el director o la directora. Podemos coincidir en que hay cuestiones que tienen que estar sí o sí, pero a veces se llaman de otra manera o están juntas. Por ejemplo, en el formulario que llenamos los directores y directoras de CICITCA para proyectos de investigación, hay una parte que se llama fundamentos, que no dice justificación, no dice marco teórico, no dice planteo del problema o cuestiones que, palabras que nos pueden resultar más familiares, bueno, y uno mete ahí todo. No hay en este caso un formulario, pero se espera, digamos, básicamente que haya, por supuesto, un sostén teórico a unos objetivos y que la metodología esté claramente planteada, ¿no? Por ejemplo, no todos los proyectos o los diseños pueden enunciar resultados esperados, depende. Pero bueno, uno lo debe ir adaptando. ¿Qué recomendaciones básicas, que por supuesto siempre se acuerdan con quien los dirige? El título tiene que ser muy claro, no tiene el evaluador que estar leyendo 3 o 4 veces para tratar de entender qué es lo que quiere decir esta persona con lo que quiere hacer, tiene que decirnos claramente de qué va a tratar el trabajo. El resumen es clave y se hace no al comienzo, se hace al final. Cuando yo ya tengo claro qué es lo que estoy proponiendo investigar, desde qué marcos, con qué metodología y qué resultados espero, ahí hago ese resumen de 300 palabras. Y esto que les voy a decir es una infidencia, pero muchas veces en las instancias de evaluación, los evaluadores no tienen tiempo de leer todo el proyecto. Los proyectos suelen tener 10 carillas, 15 carillas, 20, no menos de 10 carillas. Sí, puede nosotros haber sugerimos 7, 8 con 7, bibliografía 8, incluida, bien. sí, exageradamente. No hay tiempo de leer 70 proyectos en una mañana o hasta una tarde. Entonces, de 30 páginas. ¿qué hacen Claro, ¿Qué hace el evaluador? ¿Qué hace el evaluador? Esto es, de parte de nuestro pensamiento estratégico. Pensemos cómo piensa o trabaja el evaluador. Y el evaluador lee título, resumen, objetivo, metodología. Y bibliografía. A lo sumo ves la bibliografía, Sí, claro. En la relación entre los objetivos y la metodología ves la factibilidad. Te das cuenta si lo que está planteando ese estudiante se va a poder hacer en un año, lo va a poder hacer un estudiante en un año. El plan de actividades que se rige, el cronograma, el cronograma. que está implícito, tiene que ser coherente. Sí, La claro. coherencia entre la metodología que usaron y lo que hace, a lo que describen en ese plan de actividades, tiene que haber total coherencia. Sí, mucho El tema es, no se la hagamos difícil al evaluador, que tenga que leer todo para entender lo que estamos proponiendo. La propuesta tiene que ser clara, tiene que ser factible, tiene que ser realizable, tiene que estar fundada, por supuesto. Concreto. Tiene que ser coherente, no puedo proponer una metodología que no esté acorde a los objetivos, al marco teórico, pero eso son cuestiones en las que son sus directores o directoras quienes los van a asesorar, ¿no? Y quiero otra incidencia. Uno se da cuenta cuando el becario está muy solo.
Porque cuando uno observa los proyectos que tienen estas falencias y ve el currículum del director que no condice con esto, porque no, el director acompañó poco. El director categoría 1, doctor, el proyecto del becario que presenta no esté a la altura de esa presenta incoherencia, uno claro. advierte que ahí hubo soledad, no hubo diálogo. Obviamente estamos hablando de cosas bien redactadas, claramente escritas, Sin errores. con respeto a las normas APA, para las referencias bibliográficas, o sea, hay una forma de escribir proyecto de investigación, no es mandarse, ¿no? Para ser director o directora de una beca, hay que ser docente de la universidad, desempeñarse como profesor, titular, asociado, adjunto, incluso jefe de trabajos prácticos. Lo que se pide es que no tenga menos de 20 horas de dedicación, o sea, que no tenga menos que un cargo semi. Un JTP simple no nos puede dirigir simplemente porque se entiende que no le van a dar las horas para acompañarnos en este proceso. O bien, puede ser un investigador de CONICET que no tenga cargo en la universidad, pero que sea investigador de CONICET, o de algún organismo público, como en este caso INTA. Cada director podrá dirigir como máximo 2 becarios simultáneamente. Esto es muy importante porque a veces ha pasado que los directores no saben esto y firman, aceptan dirigir 2 proyectos de esta convocatoria y todavía les queda en desarrollo uno del anterior, y eso hace que el postulante quede eliminado automáticamente de la lista, a veces sin posibilidad de reclamo. Una de las cosas que se evalúa importantemente es, fíjense, estos son los ítems que se evalúan en un proyecto. Claro, hay como dos aspectos, dos grandes grupos de cuestiones que se evalúan. Uno de las cuestiones son los antecedentes del propio postulante, ¿sí? El promedio, el índice de regularidad, si ha sido adscrito o no, si ha tenido otro tipo de becas. Hay una cuestión importante, que ya lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la pertinencia también de las cuestiones que uno pone en su propio currículum, ¿sí? Si has hecho 20 años de judo, no te va a servir. Sí te va a servir el idioma, o, desgraciadamente, las universidades suelen ser como muy endogámicas, no sé cómo es la palabra, se miran para adentro, o sea, ¿qué antecedentes son los que más valen para ser investigador? Y aquellos que tienen que ver con la investigación. Si has sido adscrito en un proyecto de investigación, si has estado adscrito en una cátedra, si has hecho tareas dentro de la universidad, tanto como alumno como graduado, esos antecedentes tienen más puntaje que si has estudiado para instructor de yoga. Sí. Sí, quisiera hacer una consulta respecto a la posibilidad de dirección de becas, en el caso, por ejemplo, de estudiantes avanzados. ¿Cómo se mide o cómo podemos alcanzar el tope máximo? Por ejemplo, si tenemos estudiantes avanzados, estoy dirigiendo 2 estudiantes avanzados de la convocatoria 2021, pero quisiera dirigir otro estudiante avanzado para la convocatoria 2022. Porque no coincidiría. Claro, en ese caso sí se puede. En ese caso sí se puede. Terminan unos y empiezan. Bien. Exacto. El caso de incompatibilidad sería, por ejemplo, cuando tenés de iniciación, que son. Que se pasa 2 años. Exacto. O que, por ejemplo, no sé, vos como director firmaste a 4 postulantes y quedaron los 4, ponele. Claro. Y ahí se produce la incompatibilidad. Lo que hace el CICIRCA es decirle al director, elija. Así, elige, y después ven si los directores pueden. ¿Por qué? Esto es importante, porque entre los ítems que hay acá es que se evalúa el antecedente del director. Los antecedentes del director, ustedes van a tener que pedirle un currículum, además de la vinculación por SIGEVA, lleva un puntaje. Entonces se supone que si a vos te evaluaron con ese director y te dieron la beca con ese director, es que vas a hacerlo, la con factibilidad está en eso también. Entonces si ahí entra la incompatibilidad, bueno, se cae, miren, ¿no? Exacto. El límite tiene que ver con eso. Uno de los 4 grandes. Entonces, aparte de evaluarnos en nuestros antecedentes como becarios, se evalúa el plan de trabajo, o proyecto, o diseño de investigación. Un punto importante es la justificación. ¿Por qué?
la universidad pública tiene que destinar parte de sus fondos a bancarme a mi becario durante un año para que yo investigue esto. ¿Qué tan importante es? ¿Qué estoy aportando? Sí. Sí, una pregunta respecto de la cantidad de gente que puede dirigir. Si tenés, por ejemplo, dirección del CIN, ¿te genera incompatibilidad de dirigir? No sé. Eso no lo sabemos. Creo que la ordenanza dice, Sí, siempre también. habla de becas CICITA, pero habría que averiguarlo. Habría que porque averiguar. Siempre hay que becas averiguar vienen antes de meter después. la... El año pasado hice la pregunta inversa. Tenía gente que quería dirigir SIN y tenía becarios en Sí. cita y me dijeron que no. Bien, Bien, está bueno De saberlo. manera que Entonces. puede llegar a hacerlo. Puedo preguntar. Así. está bueno. Bien, la justificación, ¿sí? ¿Qué sustenta, qué justifica, qué fundamenta mi investigación? ¿Qué aporto al saber, a una línea preexistente, a la carrera en la que soy adscripto o alumno y demás? Una buena justificación. La factibilidad, que es lo que hablábamos antes. Esto que estoy proponiendo hacer, ¿es posible de hacer en este tiempo, en este lugar, por parte de un estudiante o un graduado en estas horas que me están diciendo que le tengo que dedicar? Eso se mide, eso se evalúa porque tiene un puntaje importante. La coherencia interna, es decir, que lo que estoy proponiendo investigar, mirado desde esos marcos teóricos, tenga objetivos y metodologías que sean coherentes, que uno puede ver como una línea de plomada, digamos, en el proyecto, y no cada parte por separado proponiendo una cosa distinta. No sé, quiero analizar medios de comunicación y además hago una encuesta y además, o sea, ese tipo de rejuntes de cosas sin cuidar la coherencia interna suelen tener bajo puntaje. Y esto, lo del director, la pertinencia de los antecedentes del director. No basta con que el director sea doctor, magíster, categoría 2 o 3 o demás, sino que sea una persona que haya estudiado, que investigue, que dé clases sobre esos temas. Porque si no, ahí los evaluadores dudan de que realmente el proyecto se pueda llevar a buen puerto, ¿no? Sí, yo le agrego en la parte de factibilidad, que quizás puede ser por el tipo de investigaciones que desde la Facultad de Ciencias Sociales podemos proponer, que tienen que ver con investigaciones de tipo empíricas. La factibilidad se juega mucho en la distribución del tiempo y las tareas, pero también en la accesibilidad al campo, ¿no? Ese campo que yo estoy planteando, ¿es accesible? ¿Esas fuentes de información son accesibles? Porque algo que no pide el plan de proyecto, el plan de trabajo, que por ejemplo sí se pide en los proyectos CICITCA, es los recursos, la distribución de los recursos. No nos van a pedir a nosotros un presupuesto de cómo vamos a dividir ese estipendio. No es necesario porque ese es un estipendio que se nos paga como becarios porque vamos a estar haciendo esa tarea, ¿no? Pero si por ejemplo hay que comprar recursos, ¿no? O hay que acceder a algún equipo tecnológico o algo. O viajar al Encon 3 veces por semana. Claro. No, es que por ahí hay tiene que ver con proyectos eso que también, ¿no? Entonces el jurado evaluador duda. Esta persona que además tiene que terminar sus estudios, que además está haciendo su tesis, ¿va a poder viajar al Encon 3 veces por semana si le estamos dando 13.000 pesos? Claro. O sea, eso tiene que ver con qué es lo que uno se propone hacer en ese tiempo, ¿no? Exacto. Bien, no sé si ya estamos, Creo que ya estamos. Sí, lo del CV. Bien. Bueno, ya lo dan los chicos. Entonces, nos evalúan el plan de trabajo y nos evalúan nuestro currículum. Presten atención porque muchas veces pasa que los currículums están desordenados o no están bien armados. Hay toda una ciencia, digamos, en esto de armar currículum. Bueno, seguimos por acá por cualquier preguntita. Circulamos una lista, ¿dónde andará? Pueden pasar a los... ¿Hay alguien que no se registró? Es para ir haciendo mandarles toda la información que se requiere. No sé si se puede ver el chat de acá. Creo que hay, pero a ver si se puede. No sé si están haciendo preguntas por acá, pero no. Cualquier cosa lo dejo ahí por si los que están escuchando hay preguntas. ¿Quién sí? Ustedes ya con sistema y
Ah, Sí, ya. sí, porque eso ya lo... ¿Cómo cambiamos la... Ceci, ¿cómo cambiamos la fiesta? Mira, haces clic ahí, una vez que hagas el curso, creo que la puedes pasar. A ver, no, perdón, Hay más poder minimizar la que no nos dimos no cuenta. se tapa una mano. Bien. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos, todas? Mi nombre es Gonzalo Castillo, soy investigador de CONICET, investigador del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de aquí de nuestra facultad. Voy a comentarles un poco acerca de la plataforma donde van a cargar toda la información con la cual van a evaluar su postulación como becarios, becarias. La plataforma se denomina SIGEVA, Sistema de Gestión y Evaluación, y se trata de un aplicativo que funciona si bien en Internet, pero a su vez se constituye como una intranet propia del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, y de las universidades nacionales. ¿Qué quiere decir una intranet? Es una red que va a poner en contacto a diferentes usuarios con diferentes roles dentro de las diferentes actividades que van a realizar, y les va a permitir la interacción con bases de datos. Estas bases de datos van a estar construidas por la información que ustedes vayan cargando en sus usuarios. Este banco de datos, como ya lo había adelantado Mabel, es un banco de datos de actualización constante, que quiere decir ustedes creando su usuario en SIGEVA, van a poder actualizar constantemente sus datos de antecedentes, de participación en equipos de investigación, de producciones científicas tecnológicas, como pueden ser la presentación de la ponencia, la publicación de un artículo científico, la participación en un libro colectivo de un equipo de investigación. Todo eso lo van a poder ir cargando de un modo constante. ¿Qué quiere decir? A diferencia de las convocatorias de becas, el SIGEVA pueden cargarlo en todo momento. No hay un periodo de apertura y un periodo de cierre. Eso sí, al momento de presentarse una convocatoria de becas, tienen que tener en cuenta cuáles son los procesos y cuáles son los inicios y cierres de las convocatorias. Porque, bueno, más adelante les voy a comentar por qué. En este caso, no sé si alguno ha tenido la posibilidad de familiarizarse con esta plataforma anteriormente. Lo primero que van a hacer es crear un usuario. Este usuario les va a pedir una serie de datos personales, como pueden ser, bueno, su nombre completo, su apellido, su DNI, su nacionalidad, su fecha de nacimiento. Esto es muy importante de tener la experticia de cargar los datos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque una vez que se cargan, una vez que se guardan estos datos, que digamos podrían ser los datos biométricos de una persona, no se pueden modificar. Exacto, quedan encriptados y uno no puede volver a rectificar. En realidad sí lo puede volver a hacer a partir de una solicitud a SIGEVA que demora mucho tiempo y quedan completamente descolgados de lo que son los tiempos de las convocatorias. ¿Ahí son los personales o, por ejemplo, la carga del proyecto también? No, son los datos personales al momento de crear el usuario. Esta es la etapa previa, diremos, a la posibilidad de empezar a cargar nuestro CV. Aquí nosotros creamos nuestra identidad, creamos nuestro usuario que nos va a permitir, a lo largo de nuestra trayectoria, tener diferentes roles dentro del SIGEVA. Recién las compañeras comentaban que a partir del SIGEVA también evalúan a los directores, a las directoras, y también uno funciona o puede asumir el rol de evaluadora. Por lo tanto, todo esto es lo que permite la interacción de esta información en los diferentes usuarios y los diferentes roles. Luego de que ustedes hayan creado su usuario, van a poder ingresar a SIGEVA con una clave y un nombre de usuario particular que se los va a dar la misma plataforma, y se les va a recomendar tener una clave más personalizada. Al momento de ingresar se van a encontrar con dos posibilidades. Una es el banco de datos, que es la primera opción, y la segunda opción es la de presentación y solicitud de su proyecto de beca. En una primera instancia, lo que se recomienda es cargar todos los datos de su CV en la primera opción, que es el usuario de banco de datos e informaciones del SIGEVA.
Porque si lo cargan en la segunda opción, en la que tiene la flechita que es específico de esa convocatoria, solamente van a quedar cargados, diremos, para esta convocatoria. En cambio, si ustedes se quieren seguir presentando, por ejemplo, las becas de iniciación, o lo quieren articular a esto con una posterior postulación a una beca del Consejo, no van a encontrar esa información si lo cargan en la segunda opción. En cambio, si lo cargan en la primera, eso ya va a quedar grabado, digamos, en su usuario de modo permanente, o hasta que ustedes decidan borrarlo. Cuando uno se incorpora al banco de datos, lo que van a encontrar es esta serie de plataformas, donde uno va a poder cumplimentar, por ejemplo, otra información personal, de acuerdo a el lugar de trabajo, el lugar de donde se desempeña, o el lugar donde uno está procurando que sea sentada la beca de investigación, que pueden ser los diferentes departamentos o unidades académicas de nuestra facultad, o los diferentes institutos con los que cuenta nuestra facultad. Nuestra facultad tiene 2 institutos de investigación, uno en investigaciones socioeconómicas, que se conoce como el ICE, y otro de investigaciones administrativo-contables, que se conoce como el IAC. Sumado a ello, van a encontrar diferentes pestañas con las cuales van a ir cargando las diferentes informaciones acerca de su trayectoria. Trayectoria principalmente relacionada a lo que son participaciones en eventos científicos, participaciones en publicaciones, participaciones, quizás en esta etapa que ustedes están iniciando no la van a tener, pero que pueden ser cargos docentes o participación en la formación de recursos humanos, etc. En esto, ya como un comentario técnico, es muy importante recordar que cuando estén dentro de la plataforma, ustedes van a contar con diferentes comandos de navegación dentro de la plataforma, que son ingresar a las diferentes pestañas, moverse dentro de las pestañas, hacia atrás, hacia adelante, para guardar la información que ustedes están incorporando. Todos esos comandos, utilicen los comandos propios del sistema, utilicen los comandos del SIGEVA, y no así del navegador con el cual han ingresado a la plataforma. Porque utilizando los botones que le otorga el navegador, puede crear ciertos errores, puede crear ciertas incompatibilidades y hacerles perder información que ya venían cargando, con lo cual se les va a duplicar el tiempo de carga de sus antecedentes. En relación a los antecedentes, algo a tener en cuenta es que SIGEVA en algunos casos va a pedir probanzas, y en otros casos no les va a pedir probanzas. ¿Por qué? Porque SIGEVA entiende que el currículum que ustedes van a ir cargando con sus antecedentes es una declaración jurada. Toda información que ustedes carguen dentro de este sistema se da por hecho que es real, que es verídica, y en el caso de una auditoría por parte de los entes financiadores de su beca, sea el CICITCA, sea el CONICET, sea el INTA, ustedes van a poder probar que la información que han cargado en su perfil es real. Ahora lo que les vamos a mostrar es un modelo de carga de la información, tomando como ejemplo la carga de una publicación, un artículo científico. ¿Por qué hemos optado por la carga de un artículo científico? Porque es la carga que más información solicita para validarla como certera. En ese sentido, o sea, conociendo ya la modalidad de carga de un artículo científico, ustedes van a poder, sin ningún problema, cargar una ponencia, cargar una participación en un capítulo de libro, cargar una participación en un proyecto de investigación como scriptos, etc. De allí que, para cargar la información, lo primero que pueden hacer es buscar la revista en la cual se aloja el artículo científico que hayan publicado, a partir de su ISSN, que es el código particular que cada una de las revistas científicas posee. Ustedes lo van a encontrar en la tapa de las revistas o en el índice de las mismas. Si SIGEVA no reconoce esa revista, lo pueden buscar de un modo analógico, de un modo manual. Ustedes escriben el nombre de la revista y lo cargan. Y a su vez cargan el código de ISSN. Van a ir cargando diferentes tipos de informaciones en relación a la revista, como es la editorial o la institución que la edita, el país de la edición, el idioma que tiene la revista, cuál es el número o el volumen de la revista en la cual ha sido publicado el artículo científico, las páginas que ocupa dentro de la revista el artículo que ustedes han publicado, si va de la 10 a la 25, de la 25 a la 50, etc. La fecha de publicación
Y si la revista es una revista electrónica, pueden certificarlo de dos modos, colocando la URL, que es la dirección de la revista, o el DOI, que es un código propio que algunas revistas, las más actuales, las más vigentes, lo están teniendo. Otras revistas no lo tienen, pero por eso CONICET y el SIGEVA para las universidades les provee las dos opciones. También, en este sentido, les va a consultar si la publicación científica, y en el caso también de los congresos lo recuerdo que también es así, ha tenido referato o no. ¿Qué significa referato? Que ha sido evaluado este artículo o esta presentación para ser aprobada y publicada. Si lo ha tenido, se coloca que sí; si no lo ha tenido, se coloca que no. Y a su vez, lo que se consulta es si se ha tenido, si se encuentra en publicación o en prensa, es decir, que ya ha sido aprobada, o en su defecto, y publicada, o en su defecto ha sido aprobada, pero va a salir en un número futuro. Un número que quizás salga publicado después de que se dé de cierre la convocatoria de su beca. Por eso también es importante que si ustedes tienen una publicación o un acta de congreso en el cual han participado, pero recién va a salir publicada después del cierre de su convocatoria beca, lo carguen y lo coloquen que está en prensa. Del mismo modo, bueno, si es impreso o digital, eso también lo consulta el SIGEVA. Posteriormente lo que se van a encontrar es con la conformación del cuerpo autoral de quienes han participado en esa publicación. ¿Qué significa eso? Van a buscar y van a incorporar a los autores, las autoras de esa publicación. Eso lo hacen de un modo analógico en una primera instancia, en la cual van a tener una barra de carga de datos, en el cual van a colocar el nombre de la persona. Si esas personas ya tienen un SIGEVA, un usuario de SIGEVA instituido, y le hacen clic en la opción de buscar, les va a aparecer el perfil de esas personas que ya tienen un usuario de SIGEVA. Entonces directamente la plataforma los va a vincular. Y lo que va a hacer es la interconexión de datos. Entonces, si ustedes cargan una publicación que tiene un autor que ya, además de ustedes, también tiene un usuario de SIGEVA, esa publicación va a quedar cargada. Va a quedar cargada y va a reconocer que esas dos personas ya tienen un rol en SIGEVA por dentro del sistema. Sumado a ello, aquí, como les venía comentando, que van a tener opciones ya de precarga y opciones de carga analógica, tienen que copiar y pegar el abstract de la publicación, de la ponencia, del capítulo del libro o del libro en el que ustedes han participado. Para copiar y pegar el abstract, esto tengan en cuenta siempre que el código de carga de información del SIGEVA no es tan abierto, no contiene tantos caracteres diferenciales como puede ser un procesador de texto normal. Entonces, léanlo bien, tengan en cuenta esto, porque muchas veces las comillas, los asteriscos, algunos códigos, no los traduce el SIGEVA de un modo como nosotros lo tenemos cargado en el texto. Entonces, bueno, léanlo y reconfiguren el texto como debe ser. Asimismo, lo que les va a pedir SIGEVA es que vinculen esta producción científica de ustedes con un área del conocimiento. Las áreas de conocimiento y las disciplinas ya están precargadas en SIGEVA. Es decir, que ustedes tienen que buscar, voy a hacer una anticipación de sentido, pero entiendo que todos ustedes van a estar vinculados a las ciencias sociales. Entonces van a buscar el área de conocimiento vinculado a las ciencias sociales, y luego van a incorporarse a las disciplinas que ustedes consideren más afines al trabajo que ustedes están desarrollando, y a, por ejemplo, lo que Cecilia comentaba, si ya pertenecen a una adscripción, a la adscripción a la cátedra o al proyecto al que ustedes se vinculan. Las palabras claves las tienen que colocar ustedes, van a coincidir con las palabras claves que han utilizado para su artículo, para su ponencia, para sus capítulos de libro. Esto como recomendación, y como recomendación también para las futuras publicaciones que vayan a realizar. Las palabras claves tienen que estar vinculadas a algún tesauro, tienen que estar incluidas en algún tesauro, en algún banco de terminologías que puede ser provisto por Claxo, puede ser provisto por Flaxo, pueden ser provistos por algunas universidades que ya cuentan con un tesauro. Eso les va a permitir a ustedes que, al momento que sus publicaciones sean buscadas, incluso por los comités evaluadores, las palabras claves ya
sean fáciles de encontrar y tengan una coherencia con su temática y con su disciplina de procedencia. Del mismo modo, lo que les va a solicitar SIGEVA como último proceso de carga es que carguen la publicación, o la ponencia, o la producción científica ya publicada. Se recomienda que la publicación sea en formato PDF y la versión ya más actual, sea la que ya se publicó o la que esté en prensa. Para en prensa se recomienda que se le solicite la revista, o en el caso de que sean actas de congreso, eso uno ya lo obtiene cuando la ponencia ha sido aprobada para ser presentada, pegar el certificado de aprobación de ponencia, o pegar el certificado de artículo en prensa en la primera página de lo que va a ser el artículo que van a subir o la ponencia que van a subir. Como recomendaciones finales, es necesario tener en cuenta, primero y principal, que el grueso de la documentación que se vaya a cargar vaya en PDF, salvo que la convocatoria beca requiera lo contrario. Hay algunos espacios, hay algunas convocatorias que van a solicitar que el proyecto, por ejemplo, se cargue en un formato específico, un formato Word, y no en un formato PDF. Entonces eso ustedes tienen que ponerlo en espejo con lo que es la convocatoria de la beca, y se carga la documentación como la convocatoria lo solicita. Actualizar siempre el currículum vitae que van a adjuntar en la plataforma. Y ese, si mal no lo recuerdo, SIGEVA, para el caso de las universidades nacionales, lo solicita que se cargue en formato Word. Eso lo tienen que leer bien en el apartado específico del SIGEVA. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué se carga un currículum vitae aparte de toda la información que se carga dentro de SIGEVA? Porque a veces los apartados de SIGEVA no permiten expandirse tanto en la información que uno quiere dar cuenta de la producción científica que van a cargar, o de su participación en un equipo de investigación, o su participación en un equipo de extensión, por ejemplo. Entonces, en su CV pueden expandirse, pueden dar cuenta un poquito más de esa actividad que han realizado. Revisar siempre lo que se entiende como la actualidad o actualización de las pantallas de carga. Uno puede ser que a principio de año haya cargado un artículo que está en prensa y lo deja cargado, y lo deja en el banco de datos y dice, bueno, esta información yo ya la cargué, ya está presente, la veo, que figura ya cargada en mi SIGEVA. Pero al momento de presentarse a la convocatoria, tiene que volver a fijarse si ese artículo ya no fue publicado, si esa ponencia ya no está publicada en las actas de congreso. Si eso ha pasado, el SIGEVA les permite editar esa publicación, sin borrarla y cargarla de nuevo, sino actualizarla. Cargar el PDF que ya viene con los cintillos de los congresos, con el formato de la revista, para mantenerla lo más vigente posible a esas publicaciones. Asimismo, bueno, como ya le venía comentando, operar siempre con los comandos dentro del SIGEVA, no moverse con los comandos de navegación, porque muchas veces eso genera incompatibilidades en las actividades del SIGEVA, y lo que van a hacer es que el SIGEVA se caiga y tengan que volver a cargar, lo cual les va a demorar tiempo. Tengan en cuenta siempre que al momento de cargar para las convocatorias, van a haber muchas personas usando el SIGEVA de la universidad, muchas personas postulantes a las becas, muchos directores y directoras de becarios y becarias que van a estar actualizando su SIGEVA también, porque ellos les van a evaluar el CV también de modo actualizado, y muchos evaluadores que se van a sumar para indagar cómo está funcionando el SIGEVA. Por lo tanto, va a haber mucha gente funcionando, operando en una plataforma que de por sí no es de lo más estable. Entonces tengan en cuenta esto, de tratar de operarlo con los comandos dentro de la plataforma, y en horarios que se sepan que no sean de carga masiva o de utilización masiva. Una recomendación personal, traten de hacerlo bien temprano en la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, no hay mucha gente conectada, o a altas horas de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, es donde el caudal de personas que están conectadas al SIGEVA decae. Entonces, bueno, funciona más rápido. Y también esto, revisar siempre la presentación antes de enviarla. La presentación les va a mostrar, la presentación es como una foto de lo que han cargado en el banco de datos. Pero siempre revisen si en la presentación se encuentra todo lo que ustedes han cargado.
¿sí? Si se encuentran los datos personales actualizados, si se encuentra la vinculación actualizada, si el director ha vinculado el trámite de su beca a su perfil de SIGEVA, todo eso lo tienen que revisar antes de dar el clic al último enviar, porque luego de enviar no hay forma de retrotraer esa presentación. Eso se envía a SIGEVA, se envía al sistema central y excepcionalmente, y sé que en tiempo de pandemia, porque no se podían hacer estos talleres de manera presencial, se logró abrir un par de horas algunas presentaciones porque hubo errores muy fuertes, de por ejemplo, postulantes que no cargaban su CV, o postulantes que no vincularon a su director, y el SIGEVA les dejó pasar muchas veces. SIGEVA da unas pantallas de error, entonces uno ve qué es lo que tiene que rectificar para poder proseguir. Pero a veces eso falla cuando hay muchos usuarios funcionando en todo momento. Como anécdota personal, les comento, yo he llegado a ver dentro de mi postulación en SIGEVA CONICET otros proyectos de investigación de colegas que no eran los míos, que no era mi proyecto. Entonces hay que tener en cuenta que eso puede ocurrir. Por lo tanto, revisen bien, revisen que todos sus datos estén ok, que además de estar encargados ya estén verificados por el mismo sistema, y luego de que ya tengan el aval también, no solamente de la incorporación de su director en la plataforma, sino un aval explícito de su director, de su directora, de su codirector, codirectora, ahí recién envíen la publicación. Y es lo que van a luego imprimir y tener como constancia final de que han logrado exitosamente presentarse a esta postulación de beca. Gonzalo, yo ahí agrego un par de cositas, Sí. porque cuando se hace la carga, pues es un momento tenso y de mucho estrés, ¿no? Yo también sugiero como revisar antes en el sistema cuáles son, porque ustedes van a tener que llenar como un formulario antes de cargar los Word o los PDF de acuerdo a lo que les pida, ¿no? Revisen qué es lo que está pidiendo la plataforma, porque hay partes, por ejemplo, el resumen, el título, se transcribe, ¿no? Hay cuestiones que van a ir en el documento de Word, pero que se tienen que transcribir en un formulario interno de SIGEVA. Entonces, la sugerencia es que tengan ya listos esos textos con las cantidades de caracteres máximos no accederlos que piden, muchas veces por eso, porque se puede tildar, entonces uno ya teniendo todo el tiempo abierto, que después se tildó, lo tengo que volver a abrir, no me guardó la sesión anterior. O sea, tengan una carpetita donde tengan bien organizaditos todos los documentos que hay que subir, entonces cuando ustedes ya carguen es porque todo ya estuvo revisado antes. Y lo otro es lo del código con el director. Que el SIGEVA te da un código que el director lo tiene que poner en su SIGEVA y ahí es cuando lo enlaza el sistema. No le den a las 3 de la mañana el código al director y traten de ver que el director va a tener tiempo. El código es una pestaña que se dice trámite. Claro, exacto. De números, no recuerdo. Claro, son 12 más 2 letras. Salvo prever esos tiempos. Estas cosas que el sistema va a generar más a último momento cuando hemos llenado, hay una cosa que se puede hacer. Me corrigen si es un error. Uno puede entrar al SIGEVA y mirarlo, conocerlo. O sea, no, ¿Sí? no es que solo hay que entrar cuando uno ya tiene el plan de trabajo, todo. No. Generen su usuario, tengan el cuidado de generar el usuario, sabiendo que los datos están, pero después, con su usuario puesto, pueden navegar las distintas pestañas y ver cómo les pide las cosas. Por ahí el sistema pide la carga de determinada manera que no entendemos, podemos ir a averiguar. No nos sorprendamos con esto el último día, cuando ya estamos por cargar. Uno puede entrar, es más, hasta puede poner unos datos y entrar mañana y arreglarlo. Si pide llenar algo para seguir a la siguiente pestaña, uno puede poner cualquier cosa, tal después se arregla. Teniendo el usuario se puede entrar, pero la recomendación es que entren y naveguen estos espacios, porque la vida universitaria de gran parte pasa por ahí. Hay que conocerlo y no solo cargarlo cuando faltan 3 horas para el cierre. Una práctica que también ayuda mucho es que va a dar la posibilidad de imprimir la presentación en forma borrador antes de dar el botón enviar. Siempre tiene que ser antes de dar enviar. Entonces te lo podés imprimir o descargar en forma digital y lo podés leer tranquilamente, incluso vas dejando yo la ortografía, está mal el nombre del artículo. Uno ve ahí a veces cosas que ha cargado repetidas. También, sí. En el impreso se ve. Darse ese tiempo y después, cuando está todo eso chequeado,
regido, ahí apretamos el botón enviar y pusimos El botón clave es ese que dice enviar. Sí, Ahí ya no hay marcha atrás. Ese es cuando estén de acuerdo, cuando ya tengan el aval del director. Pero director, entren, si codirector. están armando el currículum, entren y naveguenlo. Enójense, No vean. solamente es recomendable, es necesario. Así O sea, todo lo que puedan cargar antes de la postulación, cárguenlo. Incluso es una recomendación muy interesante la que les plantea Cecilia. Háganlo, es más, traten de llegar hoy a casa y por lo menos hoy comiencen con la generación del usuario quienes no tienen. Uno ya es un usuario y empieza a navegar ahí, aunque cargue nada más que el domicilio y la carrera que está por, no importa. Ya ganaron algo y lo tiempo valiosísimo. conocieron. Es un sistema que si uno lo encara con Con tiempo. y con humor y con disponibilidad, no tiene por qué entorpecernos nada. Hay mucha gente que se tensiona demasiado con esto y bueno, es también una cuestión de actitud. Por supuesto. Les quiero recomendar algo con tiempo. Como ustedes están tomando contacto con sus posibles directores o están informándose de los temas que les gustaría investigar, en qué se ven, cuáles son los focos de interés. Esa es una parte subjetiva. Pero también está esto de la viabilidad, de encontrar a alguien que me oriente en. Todo eso es un tiempo, una búsqueda, más el llenado de este sistema. Estamos, podríamos decir, con buen tiempo. Hay 15 días de por medio para hacer esa tarea. Muchos de ustedes ya han avanzado, han hecho estas búsquedas. Lo que nos sucede a veces como secretarios es que encontramos el día de la evaluación sistemas de directores que no están completos. El currículum se adjuntó correctamente, pero no se llenaron las distintas solapas. Y lo mismo pasa con los becarios. Y ahí hay una decisión bastante fuerte respecto de esto, porque el evaluador no tiene por qué ir a descargar, por ejemplo, 70 hojas de un currículum de un director que no se tomó el trabajo de actualizar su información. Y de la misma manera, con un becario, un aspirante de tener una beca, si por ejemplo no llenó el rubro formación. No, es que como no me recibí, no, es que hay una parte allí donde dice estudios de grado incompleto. ¿En qué año están? Para eso van a apuntar los certificados que acá tengo de Google, entonces me van a ir buscando. Y todo lo que sea curso, idioma, todo lo que el sistema les va en sus distintas solapas solicitar. Eso es una recomendación porque nos ha pasado y ya no va a volver a suceder porque la verdad que hay queja de evaluación. Los sistemas de evaluación son costosos, se reúne personal, entonces queremos también que de acá lo que corresponde se haga, que es justamente ir en condición. Es lamentable que se pierda una postulación porque no presentaron el llenado del sistema correcto. Nadie les leyó, no les evaluaron. Porque es tan importante eso como el plan de trabajo que les explicaron las chicas. Sí, después abrir un par de cositas por cómo funciona el sistema. La cuestión del número de trámite que ustedes van a tener para pasarle al director es no solo obtenerlo, sino que el director lo cargue en su SIGEVA y poder enlazar, ¿no? O sea, hay una fase de la postulación que la tienen que hacer con su director vía sistema, ¿vieron? Y lo otro es que el SIGEVA les va a pedir que ustedes adjunten, así como van a adjuntar el plan de proyecto y su CV, tienen que adjuntar, armar un solo PDF con todas las probanzas escaneadas de aquellos antecedentes académicos que ustedes están poniendo en el CV, ¿no? Un poco de lo que decía Cecilia, más temprano. Les van a puntuar, les van a dar puntaje por aquellos antecedentes académicos que ustedes puedan probar, ¿sí? Es decir, tengo que adjuntar las resoluciones, los certificados, ¿sí? Todo eso tiene que ir en un solo PDF, así que pueden buscar como esas páginas que unen los PDF, tipo iLog PDF, normal PDF, porque les da como un tope de megas, ¿sí? Creo que si no me equivoco son 50 megas, ¿no? O sea que a la vez tiene que estar comprimido, digamos, ¿no? O sea que traten de escanear ahí en una resolución, tiene como esa parte de formato que es como un poco compleja, pero van a tener que hacerlo en un solo documento, que ese es el que van a tener que adjuntar de aquellas probanzas. Antes todo eso se hacía con papel, así que esto está bueno porque parece complejo, pero una papelización bastante importante para estas instancias. Sí. Una pregunta, ¿en un mismo documento el CV y las probanzas? Por lo general, uno es el plan de trabajo, el otro es el CV y el otro todas las probanzas
son 3 que creo que tienen que subir, si no me equivoco. Y lo otro es que cuando le ponen a enviar, como decía Gonza recién, cuando le ponen a enviar, a ustedes el SIGEO les exporta un formulario en PDF. Ese PDF es el que se imprime y es el que tiene que llevar las firmas en tinta. ¿Sí? O sea, ahí les tiene que firmar el jefe de departamento o de unidad académica, instituto o departamento de carrera, su director de beca y el director del proyecto. Tienen que buscar 3 firmas, además de las de ustedes, ¿no? En tinta. Si no me equivoco, que igual la tenemos a la secretaria acá, el 16 de septiembre suele vencer el plazo de ustedes entregar por mesa de entrada. Es decir, no impriman el mismo día que cierra la convocatoria, porque tienen que buscar esas 3 firmas. ¿Sí? Y eso implica que me tengo que poner de acuerdo, que voy a encontrar al jefe del departamento, que va a firmar ese día, ¿no? O sea, vayan como previendo esos tiempos también, porque suele llevar rápido. 2 o 3 firmas, a veces el director del proyecto es el mismo director de la beca. Exacto. Entonces coincide ahí, ¿no? Va a firmar 2 veces. Y la firma de la máxima autoridad de la unidad, ¿sí? Pueden ser 2 o pueden ser 3 firmas, pero eso lo tienen que buscar por mucho tiempo junto con toda la documentación. Si hay codirector no aparece, porque no está permitido en SIGEO para ese En el plan sistema. de trabajo es una idea ponerlo, por ejemplo. En el plan se puede poner que hay un codirector. En los casos que los temas, como esto que planteaba Sonia, abogacía, que por ahí está como recién, de economía, bueno, tienen el IAP, pero por ahí hay temas como muy hoy de punta, por ejemplo, Bitcoin. ¿Quién le va a dirigir Bitcoin acá? Ya, yo me hago esa pregunta, me encantaría, ¿no? Hacer una investigación al respecto, pero bueno, por ahí esas fuentes hay que buscarlas con tiempo y a la vez buscarlas. Bueno, Si querés venir preguntas. para acá, sí, esto es lo que acabamos de explicar y falta una partecita más de la diapositiva. ¿Me dices a mí? Sí. Si querés venir para acá. Ahí voy. La gente que está en internet, que creo que hay un par, ¿escuchan bien? ¿Tienen alguna pregunta, duda o algo así? No estoy viendo los mensajes. En cualquier caso, activen el micrófono y hagan la pregunta. Bueno, pueden preguntar. Ahí está. En esta parte de la exposición era la información que ustedes tienen que enviar a la Secretaría de Investigaciones. Ahí está el correo electrónico. Es eso y poner nombre, DNI, matrícula universitaria y carrera, y ahí aparece asunto, aspirante a becas y CITCA, y ahí nuestra secretaria hace el pedido al departamento de alumnos de la información que por defecto solicitan en la beca. Que es más o menos esto. Hay un certificado que se antepone con todos los índices que pide la normativa y todo lo que hace sus materias rendidas. Acuérdense que tenemos un sistema nuevo, estamos estrenando un SIU, y eso ha implicado aprendizajes nuevos para el personal. Carga de información que hay que retocar, y bueno, eso tiene también demoras. Esto debe ir con firma autorizada del director del departamento de alumnos, o sea que una fotocopia vetusta de esas que tienen por ahí amarilla no sirve, y la firma mía actual. ¿Está? Hay una pregunta desde el chat que dice si el plan de trabajo también se adjunta para presentar en mesa de entradas con CV, solicitud de CICIPIA y certificado de becas. No, queda cargado. No, queda cargado Solo los formularios, todo lo que es formularios. Cuando se hace el envío te dice ahí para imprimir y se imprime. Tengo una pregunta. Para la beca de iniciación, ¿hay que están siendo recibidos? ¿Pueden abogar los ustedes? No, sos estudiante avanzado. Si no es estudiante Si avanzado. adeudas, Pero si le falta la tesis, no. Sos estudiante avanzado. Con un analítico pedido. No es mala idea que te presenten, por ejemplo, ahora, si esta es tu situación, en esta convocatoria como estudiante avanzado, aunque en el desarrollo del año de la beca se reciba, y enganchar una vez recibido y con el informe de la beca de estudiante avanzado presentada, y con ese antecedente que es fuertísimo, a beca de iniciación. O sea, aprovechar. Es que yo tengo que decir que ahora. él tiene Ahora avanzado. no, Bien, no, tienes tienes que esperar. para la iniciación. Y no pasarte 2 años. Perdón. Yo me recibo el 30 de septiembre y la beca cierra el 16. No me puedo presentar. Te recibís el 30, De septiembre la beca. pero ¿qué quiere decir que te recibís el 30? Termino la carrera de grado para iniciación.
No hay ni No. siquiera un plazo ni de No, ese porque- pedacito. No, porque nosotros no podés pedir Va en provisorio. Exacto. Wow, bien. Lo van a rechazar. Perfecto. Bien, bien. Recibí el 5 de agosto de este año y el analítico todavía, el provisorio todavía no está. ¿Lo puedo presentar igual? Y tenemos que gestionar, sí, yo, a ver, yo les puedo preguntar. 15 a 20 días tengo que llamar a ver cómo va el trámite. Está bien, pero vos tenés una carga de notas, una carga de un expediente académico, tenés eso y tenés constancia del acta de examen del día que rendiste. Sí. Me parece que también tendremos que tener en cuenta esto porque tiene que ver con cuestiones del sistema, no de los chicos. Sí, pero igual hay que, En el caso, siempre hay que pero preguntar lo voy a sí. preguntar porque nosotros dependemos, toda esta información la estamos brindando con el acuerdo de quienes nos indican estas cuestiones, que es sí. Entonces yo voy a tomar, este jueves tengo una reunión que es muy importante para definir algunas cuestiones que están planteándose, entre otras la cuestión de carencias en directores y demás. Podrías, dentro de la hoja que está circulando, podrías poner al costado caso, persona que consulta por aplicar sin tener título. Es muy, muy probable que sí puedas entrar, porque tenés como probar que has terminado la carrera. Así que por ahí te conviene, aunque sea por las dudas, no perder, no esperar. Seguir, avanzar con los papeles, seguir con los escríbanme, los que están acá y no han hecho. Yo creo que sí. Van a esperar al año que viene, ¿no? Entonces, sí, Exacto. A ver, en tu A caso, esta ¿cuánto te altura del año que falta? viene. 2 materias. No va a llegar. O sea, a ver, ¿te pretendés presentar en las próximas 2 semanas? Porque hay meses en septiembre. Sí, no. No, pero en una sí. No, pero si tenemos dudas con ella que ya terminó en agosto. No, lo voy a consultar. Por favor, pónganlo. Miren, no hay peor trámite que el que no se hace. ¿Qué me puede costar a mí preguntarlo? Como Conicet, Que me digan, no, bueno. Y si me dicen sí, Me plantea la duda por lo que dice, porque usted tiene ese sistema de que... Claro, yo también por eso pregunta, me van a quedar 15 días nada más. bueno, CONICET les permite incluso hasta 5 materias. Pero ¿qué pasa? CONICET evalúa de un año para el otro. CICICA te está dando el estipendio en diciembre. Esa es la diferencia, creería yo. Pero voy a consultarlo porque estamos nuevos en esto. Entonces pónganme en ese papelito que circula y yo a sus correos les voy a enviar la información a la brevedad. Tan breve que mañana tengo reunión y ahí voy a consultar todo. ¿Tienen alguna Ya otra? estaríamos con esto, pasaríamos a la parte de obligaciones y faltan un par de cositas. Ya vamos, terminan. Uy, perdón. Bueno. ¿Dónde andará la hojita? Así no volvió. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Valeria Gamboa, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Políticas y también docente del departamento. En esta parte de la presentación vamos a ver que como becarios, becarias, vamos a adquirir obligaciones una vez que nos otorguen la beca, ¿está bien? Nosotros nos comprometemos a cumplir con los requisitos que nos exige CICITCA, ¿está bien? Una vez otorgada la beca. Una vez que el CICITCA nos dice que tenemos la posibilidad de tener esa beca, desarrollarla en el tiempo que corresponda, según sea estudiante avanzado o de iniciación, tenemos que cumplir con estas obligaciones, ¿no es cierto? 10 horas semanales exige CICITCA para los estudiantes avanzados o avanzadas. Y también hay que presentar un informe final, ¿está bien? 10 horas semanales significa que vamos a cumplir horas en el equipo de investigación en el cual estamos trabajando. Como dijeron antes, los anteriores expositores, nosotros tenemos que estar vinculados a un proyecto de investigación, por tanto vamos a cumplir horas en ese equipo, en ese lugar de trabajo, ¿está bien? 10 horas a la semana.
Y para finalizar la beca hay que presentar un informe, ¿está bien? Una vez que haya pasado un mes de finalización. Por ejemplo, la beca termina esta convocatoria el 30 de noviembre del 2023, al 30 de diciembre del 2023 tienen que presentar ese informe. En CICITCA se presenta. Tiene que estar acompañado por una evaluación del director o directora de beca. En esta evaluación el director va a hablar sobre su desempeño en este año. Recuerden que para las becas de estudiantes avanzados es un año, las becas duran 12 meses, y el director tiene que certificar cuál ha sido su desempeño. Bueno, si hay alguna duda de esto me interrumpen, no hay ningún problema. Una aclaración, en la ordenanza original, la que es el 18, figura como obligación de los becarios también cumplir horas de docencia en una cátedra. Eso también ha sido modificado, ya no se le exige a los becarios, ni a los estudiantes, ni a los de iniciación, cumplir horas dentro de una cátedra. Bien. Horas de docencia, ¿no? Bien. Sí, cuando yo tuve la beca estuve en una cátedra, pero ya no es obligatorio. No. Bien. Y los directores sí. Y los directores en general son docentes, investigadores. Claro. Claro. También pueden ser investigadores de conocimiento. ¿Alguna otra aclaración? No, eso es la única diferencia con la original, ¿no? Claro, no, y la cantidad de horas. En la original va a decir que el estudiante tiene que cumplir 20 horas y que el graduado tenía que cumplir 40. Ahora se ha bajado a 10 en el estudiante y a 20 en el graduado. Bien. Eso forma parte también de las modificaciones que vinieron con la pandemia. Otra pregunta, ¿hay incompatibilidades laborales con el trabajo? No, si no hay incompatibilidad horaria. Una de las razones por las que se bajó de 40 a 20 en la carga para los graduados es porque muchos entraban en incompatibilidad horaria, o sea, no podían. Ahora, en general, sí se puede porque son 20 semanales. Bien, bueno, vamos entonces a las obligaciones de... ¿qué pasó? Hasta abajo con el cursor y ahí bien. O la barra espaciadora. Ya me pasé todo. Como adelantaba un poco Cecilia, los becarios de iniciación, quienes tienen la beca por 24 meses, tienen que dedicar 20 horas semanales al desarrollo de su beca, es decir, de su plan de trabajo, y presentar un informe anual, ¿está bien? Un informe por año de beca. Es decir, al primer año de ser becario tienen que presentar un informe y el informe final al segundo año. Obviamente que los informes tienen que estar certificados con la evaluación del director. Algo que no les dije, me parece, del anterior, es cuándo comienza. No sé si volvemos. A ver. Para estudiantes avanzados comienza el 1 de diciembre, como dijeron, de este año se empieza a ejecutar el proyecto y termina el 30 de noviembre del año que viene. Para quienes se presenten a la convocatoria de iniciación, comienza el 1 de diciembre también, pero termina el 30 de noviembre del 2024. ¿Está bien? Estos son 2 años de investigación. Me queda claro hasta acá cuáles serían las obligaciones a las cuales tenemos que asumir. Bueno, creo que acá sigue ya Víctor. Bueno, no sé si querés que lo abordemos entre todos el tema de sugerencias. Yo creo que el horario y además hemos ido como cambiando a lo largo de la charla. Realmente voy a preguntar si tienen alguna inquietud o alguna otra duda para tratar de... Yo tengo unas preguntas. Con respecto a las firmas en el formulario, cuando se van a presentar por mesa de entrada, en mi caso el proyecto en el que se va a enmarcar mi beca está tanto en el ICE como en el gabinete de mi departamento. ¿Qué firma va, digamos, del director del departamento o del director del ICE? Depende cuál sea la unidad de instrucción principal a la que vos quieras asignar como principal. De todos modos siempre están las dos. Creo que en otros años lo que se hizo fue anexar como una nota del
la unidad que acompaña la presentación, porque el SIGEVA por defecto te da un solo espacio, ¿no? Pero cuando sale la resolución después aparecen ambas unidades, ¿no? Acompañando la presentación. Pero eso es lo que tendrás que convenir con... Cuando presentes el plan de trabajo, adjunta la hoja que te dice Víctor, donde haces una aclaración, incluso si es posible ahí, conseguite la firma del que no va a poder firmar y la adjunta. Es buenísimo. Y con el tema de las probanzas, que después se ponen en un único PDF, ¿hay que ir por departamento de concursos para legalizarlas o no harían falta? Vos sabés que no, a nosotros nos dijeron, no sé a ustedes, en convocatorias anteriores, En las viejas convocatorias sí las legalizábamos. que era necesario legalizar, pero después, pandemia mediante, fue evitado eso. No sé, en este momento es otra cosa a preguntar. Y si querés anotarlo en el listado ahí de las consultas que tenemos. No sé si hay alguna otra duda. Yo quería agregar que es tan importante el plan de trabajo como la carga de SIGEVA. Son cosas que tienen que ir haciendo más o menos al mismo tiempo, por los plazos. Y las dos cosas son, digamos, importantes a la hora de la presentación, ¿no? Una cosa... Quería preguntar, ¿qué pasa si el proyecto, porque ustedes decían de que el proyecto lo tenemos que presentar a los que están en convocatoria por cerrarse, porque se va a abrir después la otra? Si el proyecto al que nos queremos presentar en realidad es un proyecto que se va a iniciar en la otra convocatoria, no se puede, tenemos que... No, tiene que ser proyectos que estén vigentes y que no estén acreditados ya por parte del banco de proyectos. No importa, si por terminar, ¿no? Pero en el hipotético caso de que no se quiera darle continuidad a ese proyecto, vamos a tener que buscar otro. No sé cuál es la situación de ese proyecto, sabemos que todos los directores de oportunidades y la línea que por morir, ¿no? En general no sé. Porque hay continuidades, se trata de un equipo, una línea, y hay otros administradores formados que toman la posta si eso quiera. En general son proyectos que tienen mucha trayectoria y no terminan, ¿no? No creo que haya problema ahí. A propósito de eso, lo que iba a sugerir también es que esto de tomar contacto con el director o directora lo más pronto posible, pedirle también el proyecto marco, es un buen ejercicio para arrancarlo, ver cuáles son los objetivos, los propósitos que tiene. Muchas veces cuando uno tiene solo la idea, a la vez hay que enlazarla al proyecto de investigación más general, leerlo, ver la metodología que tiene, cómo está trabajando, ayuda mucho, ¿no? A familiarizarse con eso. Y a partir de ahí, el diálogo, el vínculo con el director o directora para armar un proyecto que está enlazado, ¿no? Eso por un lado, y otra cosa, un poco esto que decía Valeria recién, la cuestión del manejo de los tiempos. Yo creo que esa es una de las grandes claves para llegar bien a la presentación. El tiempo tiene que tratar de dividirlo, organizarlo entre lo académico, que es la redacción del plan, que lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha comunicación, idas y vueltas con el director o directora, pero también con lo académico, con lo burocrático, con los papeles, ¿no? Con las probanzas, con los avales. Entonces, con el llenado del SIGEVA hay que tratar de organizarse muy bien con eso. Hay un margen de tiempo, pero bueno, es importante eso, la organización. Sí, yo quería aclarar que no importa que el proyecto esté por vencer en diciembre, el proyecto en marco en el cual ustedes se inscriban. O sea, igual se pueden presentar con ese proyecto. Como dice Víctor, las líneas de investigación continúan después. O sea, no importa que esté por terminar el proyecto. Sí, es válido. Porque ya formo parte del equipo y sé que van a darle continuidad, pero desde otro lugar. Y por eso preguntaba, pero bueno, ya lo aclararemos. Bien. Han habido casos incluso de directores de becas que se afilian del proyecto marco, pero inmediatamente se separaron a otro proyecto. Entonces, el becario, la becaria van acompañando siempre al director, ¿no? A la línea de trabajo de usted. Y aunque eso cambie, aunque cambie el tema, no cambia la beca, porque está aprobada y se lo va a negar en el plazo que han visto. Sí, esa era mi duda, y sobre todo sobre qué voy a escribir, básicamente, porque tiene más que ver con lo que se va a continuar que con lo que ya se ha estado trabajando. Y eso sería interesante, porque vos podés incluso proponer eso, ¿no? Que estás justo en ese proceso de cambio, que el trabajo que estás a realizar ahora, siempre mostrando los antecedentes, ¿no? Como punto de partida, pero a la vez que busca construir o apoyar esta línea que va a iniciar. ¿No? Bueno, es una oportunidad para eso.
Bueno, vemos las otras diferencias, porque si estas ya las han leído, las pasamos. No, perdón, acá para el otro lado. Una cosa más que por ahí no se ve en las normativas de reglamentación, que siempre está muy bueno que las lean de punta a punta, tiene que ver con el armado del CV de ustedes, ¿sí? Porque muchas veces, como decíamos, ¿no? Que tenemos por ahí la tarea de ser evaluadores de proyectos, como si no miramos todo el plan, sino algunos puntos importantes, también no podemos ver todo el sistema. Entonces vemos el CV. Entonces es muy importante cómo lo arman, cómo lo presentan, porque es su carta de presentación. Recuerden que es una guía de investigación. Entonces, una sugerencia importante es que pongan, digamos, con mucho relieve, con muchas fuerzas, sus antecedentes de investigación. Todo es importante, no autoexcluyan nada. Ustedes habrán hecho un curso de algo o alguna jornada de difusión o de divulgación, eso también es parte de la construcción científica. Entonces, ustedes no excluyan nada. Esa tarea será de evaluador. Pero sí es importante, muchas veces uno empieza con mucha información de la formación o de cursos o de tareas que por ahí no son las propiamente investigación, pero refuercen eso, porque es lo primero que ve un evaluador. Las inscripciones en proyectos, la participación en proyectos, incluso a veces desglosar mínimamente las tareas que realizaron allí, si trabajaron en encuestas, si hicieron entrevistas, prácticas de investigación en cátedras, hay muchas carreras que tienen prácticas de investigación, todo eso es muy válido, es muy rico para su CV. Por ahí, como decía Gonzalo, el sistema excluye muchas cosas, no es un sistema, entonces hay mucho que no se ve, y el CV es digamos, el espacio que abre esa posibilidad para cargar esa info también. Bien, el plan de trabajo no debe ser muy extenso, eso ya lo habíamos dicho, 7 u 8 páginas. CONICET está pidiendo 5, imagínense, o sea, mucho más chiquititos, o sea, el plan de trabajo tiene que ser bien concreto, bien conciso, bien claro, bien coherente, tiene que tener todas esas características y no ser muy extenso, porque si no pasa esto, que no es claro, digamos, termina siendo confuso. Ordenar las probanzas tal cual aparecen en el CV, bueno, algo que venías diciendo, utilizar bibliografía actualizada, revisar la evaluación. Revisar la evaluación esto porque se puede pedir... Una vez que se produce el acto de evaluación, hay una línea de corte que se determina allí que tiene que ver con la idea de tratar de beneficiar a los que más se han presentado. Hasta no tener el número absoluto de presentaciones, no sabemos cuántos quedan afuera. Porque acuérdense que hay un número estipulado de becas que se van a otorgar. Entonces, ahí viene la parte donde se compite. Y ahí es donde uno, si no fue electo, tiene que revisar los puntajes. Se pide dictamen para hacer una etapa que se llama reconsideración de la beca, como para poder tener otra chance, como es el derecho al pataleo, para que miren de vuelta la postulación y si hay suerte, nos fue bien y la tuvimos. Son 70 becas para toda la universidad. Exactamente. O sea, para todas las facultades. Toda la universidad. Son 60 para estudiantes avanzados y 15 para la iniciación. Bien. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, ya está. Porque ya estamos sobre el tiempo. El periodo de postulación hasta el 16 del 9. 16 del 9 termina todo, chicos. Eso no hay prórroga de nada. No. Ni un día, así que... Eso no es posible. Bien. Bueno, gente. ¿Cualquier duda? Quedamos... ella se va a ocupar de pasar en limpio la lista de los que están para bajarles toda la info, y les recomiendo, quienes se han ilusionado y quieren aplicar, por favor manden el correo a mi secretaría pidiendo la documentación, que es esto del departamento de alumnos. Yo les cuento, estos certificados están pedidos en su mayoría hace 15, 20 días. Algunos que estuvo pedido desde fines de julio, y recién hoy me lo han dado. A ver, está toda la mejor voluntad de los chicos, me han estado trayendo hasta hoy certificados, porque además hemos tenido INTA cerrando hoy, hemos tenido otras con ISEC la semana pasada, o sea que esto había que pedirlo para los otros candidatos también. Ahora están conmigo con CICIT únicamente, entonces
Les pido paciencia a los que no estén acá, pero los que quieran aplicar, no esperen al 14 para que yo corra, porque no me lo van a hacer el certificado. Yo he puesto como fecha tope el 9 de septiembre, no sé si lo pusiste ahí, A ver. para que me pidan esta documentación. Tope. Bueno, muy bien, un gusto haberlos tenido. Esto es lo que te tienen que mandar.